Estamos de nuevo. Hola. Ya estamos de nuevo. Hola. Listo. Continuamos entonces. Sí, bro. Dale. ¿Ya hicieron su examen de la sección B? ¿De cuál, profe? Ya ve que va por secciones, ¿no? A, B y C. Esto del seminario. Me parece Sí. que iban a hacer el del B, ¿no? ¿Ya lo hicieron? Sí, el miércoles. ¿Cómo les fue? Pues bien. Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué les han dicho con respecto al EGEL? ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar? No, no se va a aplicar. Y No, entonces, profe, no se va a aplicar. ¿se suspende otra vez? ¿Quedan Sí, exentos? pues ¿Quedan exentos? ojalá, Pues es que no hay de otra, ¿no? ¿Están de acuerdo? pues sí. Ya ven que estuvo con exención bastante tiempo. Pues a ver qué tal. Esto de la pandemia sí está bastante complejo la situación. Pero habían dicho que iba a ser algo similar, ¿no? Pero con la mitad de preguntas o algo así. Ajá, sí, de hecho, pues es lo que están viendo, ¿no? Sí, sí. Porque no creo que les vayan a dejar hacer el EGEL vía red. O no lo sé. Aunque deberían. Los del Ceneval, ponerse las pilas ahí, pero bueno, no sé cómo vaya a ser. Ustedes ya salen, ¿verdad, cuatri? Esa es la idea. Todo sale bien. Sí. ¿Sí? Sí, ya. ¿Y todos van para afuera o ya deben, todavía deben por ahí algunas? No, ya, para afuera. Ya, excelente, qué bueno, qué bueno. Ya nomás falta sacar la mochila, ya está todo el cuerpo afuera. Más bien al contrario, yo creo que apenas llevan la mochila afuera, todavía falta todo el cuerpo, pero bueno. Ok, bueno, entonces continuamos para terminar con esta presentacioncilla y seguirnos, ¿sale? Entonces, ya estábamos viendo que la Wilson es muy socorrida para métodos de cálculo de equilibrios líquido-vapor y es para sistemas polares. También la NRTL es muy socorrida y la Uniquac también son muy, muy buenas. Y más la Unipac, que es tiene varias extensiones y varias modificaciones. Son muy empleadas. Entonces, este señor fue el que diseñó este pequeño diagrama de flujo para la selección de las propiedades termodinámicas que se deben de aplicar, las ecuaciones que se deben de aplicar para definir esas propiedades, de acuerdo a que si son hidrocarburos, son gases ligeros, son orgánicos polares o son condiciones ya criogénicas o son otras condiciones de máxima presión. Entonces, para este señor, igual le entra, pero le entra más fácil, ¿no? Si son hidrocarburos o no son hidrocarburos, si son gases ligeros, son electrolitos o son
compuestos orgánicos polares. Eso es lo que tiene, y está muy resumido, ¿no? Ahora nada más, si se dan cuenta, la única ecuación que aparece ahí, bueno, son dos, ¿sí? La predictive, Swabber-Leach-Wong, y la NRTL. Todas las demás nos llevan a otro tipo de figuras que vemos más adelante, ¿sí? Donde aquí ya se define los rangos del punto de ebullición de los compuestos, las temperaturas, en qué región se encuentran, si son criogénicas o no son criogénicas, y qué región de presión, si está por encima de la crítica o por debajo de la crítica, ¿sí? Y con respecto a eso, ya seleccionas tu ecuación a emplear. Es un poco más simple este. Ahora, este es otro punto donde viene de la principal, otra rama, donde aquí es si tienes o no tienes los parámetros de interacción y si existen o no posibles separaciones de fase. Para encontrar el mejor paquete termodinámico, ¿sí? Pues hay que seguir la regla de estos señores, las sugerencias de quien ha trabajado tanto con este tipo de sistemas y, por ejemplo, piden encontrar el mejor paquete para la mezcla de 1-propanol con agua. Para empezar, pues sabemos que es polar o no polar. Bueno, es polar. Y entonces, como es polar, nos vamos por la ruta de arriba, tenemos propanol, tenemos agua, y nos vamos con el siguiente punto de difusión, que sería el E, si es electrolito o es no electrolito. Pues como sabemos es no electrolito porque no se disocia. De acuerdo a eso, es no electrolito, y seguimos con el punto de la presión, ¿sí? La presión está por debajo de los 10 bar, y vamos a ver, ¿tenemos o no tenemos el parámetro de interacción? Si tenemos los parámetros de interacción, nos vamos por la parte de arriba, ¿sí? Y donde se va a modelar es nada más líquido-líquido, no, necesitamos líquido-vapor, y la opción sería Wilson, NRTL, Uniquark y sus variaciones. Ahora, si no tengo los parámetros de interacción, me voy por la parte de abajo, y las que me están recomendando son Unifac y sus extensiones. Es decir, la Uniquark y la Unifac son muy socorridas para sistemas polares, ¿sí? Ahora, utilizando la otra recomendación del señor que tiene el resumen más cortito, ¿es hidrocarburo? No. ¿O sí? No, pues sí. ¿No? Porque el propanol, pues es como tal, un hidrocarburo. Después sigue, ¿tiene gases ligeros? No, no son gases ligeros. Y luego, la condición de presión, ¿sí? Perdón, de si es compuesto orgánico polar, pues sí, sí es un compuesto orgánico polar. De ahí nos manda la 6, y de ahí de la 6, ¿existen o no los parámetros binarios de interacción? Si están disponibles, nos vamos para arriba, y si existe una posible separación de fases, por supuesto, andamos buscando que se separen la fase vapor de la fase líquida, y igual llegamos a la misma ecuación, NRTL y Uniquark. Y en el punto de abajo, si no existen los parámetros de interacción binario, directamente nos refiere a la Unifac. Es decir, llegamos básicamente a lo mismo, de un modo un poco más simple. Casi siempre usábamos NRTL, ¿no? Sí, ¿Y Van der Waals? Van der Waals, no, casi Van der Waals no, pero sí NRTL sí es muy socorrida. En este caso, para este sistema en particular de un alcohol con agua, ¿sí? Ahí nos muestran cómo se ve el diagrama TXY, es decir, la temperatura, bueno, me he dicho, la composición en el vapor y la composición en el líquido en función de la temperatura. Y el primer punto que vemos ahí, el de hasta arriba, el de los asteriscos, dice que es de Perry. Y pues yo al Perry le creo mucho, y aparte, por lo general, son datos experimentales lo que se reportan ahí. Sí ven cómo está descrito ese sistema. Después sigue el NRTL. Si se dan cuenta, el NRTL se ajusta mucho a los datos que presenta Perry. Existe una desviación mínima, ¿sí? Nos están sugiriendo, fíjense, vamos a regresar tantito, NRTL, Uniquark y Unifac, ¿sí? NRTL, Uniquark, no nos presentan la de Unifac, pero aquí nos presentan la Payne Robinson SB, que es son otros dos autores.
y Van Laar. Pero vean, la Penn Robinson, que es la verde, vean hasta dónde se desvía. Es la peor para todo nuestro proceso. Es decir, la Penn Robinson es buena para hidrocarburos no polares. Pero para sistemas polares, como es nuestro caso, la NRTL es la que más se ajusta a la descripción de nuestro sistema. Otra que también se ajusta muy bien es esta, la Van Laar. Sí, está también muy bien ajustada. ¿Sí? Esta también está muy buena. Entonces, tenemos que buscar ecuaciones que sean representativas de nuestros procesos y tenemos que conocer qué tipo de ecuaciones hay disponibles. Cuando tenemos algún sistema que no se ajuste a ninguna de las ecuaciones, pues tendríamos que nosotros modificar los parámetros de esa ecuación para poder aplicarlo. ¿Sí? Entonces aquí nos están mostrando el TXY. ¿Sí? En HYSYS. Pues sí, se ajusta muy bien a nuestro sistema. Y como les digo, este es un comercial del Aspen Plus. Vamos a ver aquí. Ya se convirtió. De acuerdo. Ok. De acuerdo, entonces continuando con lo que estábamos platicando, los métodos termodinámicos que son los que nos van a definir el éxito o el fracaso de nuestros procesos de simulación, ¿sí? Tenemos que ver cómo están compuestos, entonces hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de los procesos, dentro de los procesos de una ecuación de estado, ¿sí? Y qué tipos de métodos termodinámicos tenemos disponibles, cómo se calcula el equilibrio de fases líquido-vapor, el cálculo de las propiedades, qué ecuaciones de estado hay disponibles y cómo las podemos manipular, métodos de coeficientes de actividad y selección de métodos termodinámicos. Entonces, para calcular justamente las propiedades termodinámicas, que son las que definen el comportamiento de nuestras especies en función de la presión y de la temperatura, ocupamos justamente los métodos termodinámicos, ¿sí? Eso nos va a definir los equilibrios de fase, ¿sí? Así como el transporte de energía. ¿Qué propiedades nos pueden ayudar para poder definir nuestros sistemas? Bueno, lo que tenemos que calcular es entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, la densidad, la viscosidad, ¿sí? Y esos son los que vamos a emplear para todo nuestro diseño de procesos, así como los coeficientes de reparto, que son los que nos van a definir los equilibrios líquido-vapor o líquido-líquido, ¿sí? Entonces, para resolver esos balances de energía y materia dentro de nuestros procesos, tenemos que calcular los equilibrios líquido-vapor, pues van a definir qué tanto se volatiliza, qué tan volátiles son nuestras especies en función de la presión y de la temperatura. Hay que hacer nuestros balances de energía. Hay que obtener trabajos y eficiencias en los trabajos que estamos definiendo. Todo eso se logra a partir también del equilibrio químico, que es a partir de la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Las propiedades que podemos calcular a partir de las ecuaciones de estado, como es la densidad, también nos van a servir para cálculos de transporte en tuberías, los caudales volumétricos y las caídas de presión. Entonces, ejemplo de unidades de proceso, cuando utilizamos el coeficiente K, que es el coeficiente de reparto, nos va a servir en destilación, en extracción, en evaporación y en un sinfín de procesos. Incluso hasta en enfriamiento, cuando son torres de enfriamiento atmosféricas,
Para la entalpía, pues lo podemos ocupar en los intercambiadores de calor, en reactores, incluso hasta en intercambiadores de calor, pero abiertos también. La entropía, para las bombas, para compresores, para turbinas, la energía libre de Gibbs, pues realmente dice aquí que en reactores, pero se ocupa para la mayor parte de los procesos, porque es la que nos define el transporte de masa. La densidad para tuberías, reactores, columnas, y la viscosidad en intercambiadores de calor, tuberías, en reactores y demás. Ahora, la elección de estos métodos termodinámicos, ¿sí?, es fundamental y es necesario comprobar que realmente lo que está uno obteniendo tenga validez y se ajuste a lo que es la realidad, ¿sí? No hay que fiarse aquí, dice, de los pronósticos del simulador si no se han validado los métodos termodinámicos. ¿Y cómo se van a validar? Pues con datos experimentales. Si no se predicen bien los datos experimentales, todo nuestro proceso no sirve de absolutamente nada. Y si no se dispone de datos experimentales para corroborar que estos datos que estamos obteniendo sean los correctos, híjole, pues vamos a tener que meternos a buscar y si no, a generarlos nosotros en laboratorio. Dice aquí que si no se dispone de datos experimentales, hay que predecir los parámetros a partir de métodos de estimación basados en propiedades moleculares. Algunos procesos como el NRTL y el UNIFAC, ¿sí?, parte de su cálculo que hacen es a partir de termoestadística, es decir, cálculos de mecánica cuántica acoplados con la heurística. Entonces, ¿dónde encuentro datos termodinámicos si me hacen falta? Bueno, pues aquí hay unas bases de datos, ¿no? El de Quema, el de PPR, el Dormund, el JANAF, revistas de ingeniería. Son un sinfín de bases de datos que no podemos encontrar. Digo, ahorita ustedes ya la tienen más fácil, porque todas las revistas están en línea. Baste con que yo teclee algún tópico y me aparece N cantidad de revistas y N cantidad de autores y los puedo seleccionar rápidamente. Antes sí estaba más difícil, porque tenías que ir a la hemeroteca y si no sabías qué ibas a buscar o en qué revista ibas a buscar, no, pues estabas en la olla y con verduras, porque no salías de ahí durante 3, 4 días. De hecho, había una materia que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Métodos documentales, algo así, donde te explicaban y te enseñaban cómo buscar en ficheros y en bases de datos y demás para poder encontrar lo que andabas buscando. Ahorita ya con Mr. Google, de volada. Un ejemplo de esto es el equilibrio líquido-vapor para la mezcla etanol-agua, ¿sí? Con el método NRTL, que es un método basado en coeficientes de actividad, pues hay una predicción correcta donde realmente se representa la componente de la fase líquida en su punto de ebullición con respecto a la temperatura y la fase vapor en su punto de rocío igual con respecto a la temperatura. Este equilibrio sí está muy bien descrito, ¿sí? Mientras que un método basado en propiedades ideales de la mezcla, pues nos da esta cosa que pues digo, sí tiene sentido, ¿no? Porque esta es la del líquido, esta es la del vapor, son los puntos de burbuja y puntos de rocío con respecto a la temperatura, pero no tiene nada que ver con el sistema real, porque como sabemos, la mezcla de etanol-agua forma un azeótropo alrededor de 0.8 de fracción mol, arribitita, ¿sí? Aquí sí está correctamente bien representado, mientras que aquí no sirve de nada. Si nosotros hiciéramos una simulación con esta clase de datos, pues obviamente vamos a poder lograr separar hasta el 100% de etanol del agua, lo cual es completamente mal, es un error. Entonces, ¿de qué datos disponen los simuladores para dichos cálculos? Bueno, pues contienen una serie de datos. Por ejemplo, para todos los componentes puros tienen presiones, temperaturas, factores acéntricos, factores de compresibilidad, capacidades caloríficas, todo ese bagaje de datos lo traen precargado. Entre más cantidad de datos tengan en su biblioteca, más costoso y más eficiente es el simulador de procesos. También tienen almacenados como datos valores críticos, puntos normales de ebullición y bla, bla, bla. Ahora, bases de datos de mezclas multicomponentes. Entonces,
Cada método termodinámico, como dice aquí, dispone de una base de datos de parámetros de interacción que usa para modelar equilibrios de fases de mezclas de vapor, líquido, ¿sí? De líquido-líquido y de líquido-líquido-vapor. Esos parámetros vienen de datos experimentales, entonces son altamente confiables. Aparte de que también tienen métodos de estimación. Si no se dispone de todos esos parámetros, los métodos termodinámicos son capaces de estimar esas propiedades, ¿sí? De compuestos puros y los parámetros de interacción a partir de las estructuras moleculares, grupos funcionales de compuestos, y son solo útiles para estimaciones, porque realmente sí representan de repente algunas desviaciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy socorrido que se llama QSAR, ¿no? Es Quantitative Structure Activity Relationship. Esto lo utilizan mucho los bioquímicos, pero también nos sirve para poder modelar cuantitativamente cómo es la relación actividad-estructura para muchos de estos compuestos, y esta parte del QSAR viene implementado en el UNIFAC, de hecho. Entonces, tenemos un banco de datos disponibles de componentes puros muy grande y tenemos bancos de datos principales usados en la simulación. O sea, tenemos esta base de datos y tenemos un montón de datos que debe de traer almacenado nuestro simulador. Ahora, si no los tiene almacenado nuestro simulador y nosotros queremos hacer una simulación propia, pues tendremos que hacernos de toda esa cantidad de datos. Que sí se puede, obviamente. Los tipos de métodos termodinámicos, bueno, los métodos termodinámicos disponibles pueden agruparse justamente en 4 tipos fundamentales. Uno son las ecuaciones de estado, los otros son modelos de coeficientes de actividad, otra es los modelos combinados que relacionan las ecuaciones de estado con los modelos de coeficientes de actividad, y pueden ser predictivos, y puede haber un cuarto que serían las correlaciones especiales para sistemas específicos, es decir, para polímeros, para electrolitos, para aminas o para sistemas que estén manejando, por ejemplo, hidrógeno. Hay correlaciones especiales ya muy definidas porque son sistemas poco ortodoxos, no se ajustan muy bien a los sistemas convencionales y lo que hacen son parametrizaciones para ese tipo de sistemas que se comportan de manera muy anormal. Entonces, ¿y por qué tantos métodos? Bueno, pues dice aquí justamente que el equilibrio de las fases, ¿sí? Las propiedades físicas y termofísicas y demás, de los fluidos como de las mezclas y de los gases, están regidas justamente por las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son las que definen a las condiciones de presión y temperatura que se tengan, cómo es el estado de agregación de la materia y cómo es su interacción con el medio. Es por eso que poder modelar y poder definir en qué estado de agregación se encuentran es vital para el bien de todo el sistema, para poder definir el sistema. Entonces, cuanto mayor son las fuerzas intermoleculares, más nos alejamos del comportamiento ideal, ¿sí? Y es más difícil modelar el sistema. Entonces, el modelado de fluidos puros y de mezclas de moléculas apolares, es decir, hidrocarburos, como una buena representación de ellas, es relativamente fácil de modelar, ya que solo influyen las fuerzas de atracción y repulsión físicas, es decir, fuerzas de Van der Waals, y para estos sistemas, pues las ecuaciones de estado son muy propias para esto, ¿no? Son simplemente ecuaciones pues de lo más sencillas que se puedan, porque realmente no hay mucho cambio con respecto a los parámetros de interacción de una molécula con la otra, porque no hay puntos polares que nos desvíen tanto de la idealidad. Ahora, entre moléculas polares, ahí ya viene la bronca, ¿no? Pueden ser ácidos orgánicos, alcoholes, bases, aguas, electrolitos. Pues aparecen, además de los puentes de hidrógeno, que son fuerzas químicas así reales, pueden aparecer también asociaciones de dimerización en fase de vapor, pueden ocurrir azeótropos, que es la unión de mezclas inseparables con métodos convencionales que explotan la diferencia de volatilidades, y por lo tanto, para estos sistemas, los métodos de coeficiente de actividad se usan acoplados con ecuaciones de estado especiales para vapor. ¿Por qué? Porque ya son sistemas bastante complejos. Entonces, si tratamos mezclas de sustancias no polares
y medianamente polares, ¿sí? Si tratamos ese tipo de mezclas, pues no hay problema. Podemos utilizar una ecuación de estado modificado y nos predice correctamente todo nuestro proceso. Ahora, en cuanto a la presión y a la temperatura, las ecuaciones de estado y los métodos del coeficiente de actividad no dependen del tipo de molécula solamente en la mezcla, sino también de la presión y la temperatura, como vimos. Entonces, las ecuaciones de estado es así. Permiten tratar de forma unificada la fase líquida y vapor de una mezcla en un amplio rango de presiones y de temperaturas. Incluso algunas llegan hasta la crítica o llegan a condiciones criogénicas. Mientras que los parámetros, ¿sí?, para los modelos de coeficientes de actividad, esos se ajustan experimentalmente, ¿sí?, pero por lo general son a presiones bajas y temperaturas bajas y dan unos errores garrafales cuando se extrapolan a presiones y temperaturas altas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que son presiones y temperaturas cuando estamos tratando compuestos polares. Ahora, ¿qué hacemos si queremos modelar altas presiones y altas temperaturas? Una mezcla que realmente es desviada de la idealidad, con fase líquida, y no tenemos los datos experimentales. Bueno, pues para eso están las ecuaciones de estado predictivas para fase vapor y líquida, y esos parámetros, de algún modo, ¿sí?, estiman coeficientes de actividad, aunque no es lo real y no es lo más ideal, pero pues es lo que hay disponible cuando tenemos esos problemas de que tenemos condiciones no convencionales para sistemas no convencionales. Entonces, aquí hay una tabla cualitativa para elección de modelos termodinámicos, y cuando estamos utilizando, ¿sí?, en nuestro proceso sustancias no polares, por lo general hidrocarburos, tanto a baja presión como a mediana presión como a alta presión, las ecuaciones de estado nos dan excelentes resultados. Cuando estamos trabajando con mezclas de sustancias no polares y medianamente polares, tanto a baja presión como a media presión, las ecuaciones de estado modificadas y las ecuaciones de estado acopladas con coeficientes de actividad nos dan muy buen resultado. Y a altas presiones únicamente las ecuaciones de estado modificadas. Ahora, cuando se trata de compuestos altamente polares, incluso electrolitos, pues hay que utilizar un acoplado también de ecuaciones de estado especiales y modelos basados en coeficientes de actividad, tanto para mediana, baja y alta presión. Pues este también es un golazo para los de Aspen. Hay que seleccionar los modelos. Ahora, los cálculos de equilibrio de fases líquido-vapor. Aquí viene un poquito de teoría nada más. Las ecuaciones para resolver el equilibrio de líquido-vapor, ¿sí?, el equilibrio de fases, sabemos pues que en el equilibrio, ¿sí?, debe de cumplirse que para cada uno de los compuestos en ambas fases, la fugacidad de ese compuesto, tanto en el líquido como en el vapor, deberá de ser igual cuando se alcance el equilibrio, ¿sí? La fugacidad del vapor siempre se calcula con ecuaciones de estado. Eso es muy importante. Y para calcular las fugacidades de los líquidos, hay de dos sopas. Una es utilizar las ecuaciones de estado y otra es utilizar los métodos basados en los coeficientes de actividad, ¿sí? Pero eso es para la zona de líquidos, eso es para la fugacidad en líquidos o para la actividad en líquidos. Ahora, el cálculo del equilibrio mediante las ecuaciones de estado es el método FIFI. Mediante las ecuaciones de estado, las fugacidades se calculan a partir de que sabemos pues que para la fase líquida, si se dan cuenta aquí, nos quedan 10 minutitos, la fugacidad de I en la fase líquida no tiene otra cosa más que el coeficiente de fugacidad de I en el líquido por la fracción mol de I en el líquido por la presión del sistema. Mientras que para la fase vapor es el coeficiente de fugacidad del vapor por la fracción mol de vapor por la presión. Entonces, estos son los coeficientes de fugacidad en fase líquida y vapor, y P es la presión del sistema. Ambos coeficientes se calculan usando la ecuación de estado y reglas de mezclado. Por lo tanto, si igualamos ambas fugacidades, en el equilibrio líquido-vapor se cumple, pues, que de aquí Y entre X es igual a nuestra K, que es nuestro coeficiente de reparto, y ese va a ser igual
a nuestro coeficiente de fugacidad en el líquido con respecto al coeficiente de fugacidad en el vapor. Esto nos va a definir el equilibrio de fases. Entonces, mediante el método de coeficientes de actividad, ahora lo que tenemos es esta forma de la ecuación. Para la fugacidad de I en el líquido es gamma de I, que es el coeficiente de actividad, por la fracción mol de líquido, por F de I en el líquido, en condiciones estándar, y este lo podemos tomar como si fuera la presión de vapor, ¿sí? Aquí está. F de I L0, que es la fugacidad de I del líquido a condiciones estándar, es equiparable con la presión de saturación de I, es decir, la presión de vapor. Esto, si se dan cuenta, no es otra cosa más que la ecuación de Raoult modificada, ¿sí? Por lo tanto, F de I en el líquido es gamma de I por X de I por la presión de saturación, es decir, por la presión de vapor, ¿sí? Entonces, sabemos que este es el coeficiente de fugacidad y se calcula a partir de los métodos de coeficiente de actividad, y esa fugacidad del componente líquido de I puro a la presión y temperatura de la mezcla. Dice que este último se puede aproximar con la presión de vapor mediante las expresiones moderadas, ¿sí? Siempre y cuando haya presiones moderadas se puede hacer esta igualación, que son prácticamente lo mismo. Entonces, la fugacidad en el vapor se calcula siendo siempre la ecuación de estado como antes, y lo tenemos que igualar. Entonces, F de I en el vapor se calcula con la ecuación de estado como lo habíamos visto anteriormente, y esto quedaría de esta manera. Entonces, en el equilibrio se cumple la igualdad de las fugacidades, y aquí ya tenemos otra vez nuestro coeficiente de reparto, ¿sí? Que nos relaciona la concentración en el vapor con la de respecto al líquido, y aquí ya involucra el coeficiente de actividad y nuestro coeficiente de fugacidad, la presión de saturación, es decir, la presión de vapor, y nuestra presión total. A presiones moderadas, por debajo de 10 bares, el coeficiente de fugacidad en el vapor tiende a 1. ¿Por qué? Porque se comportan de manera ideal a presiones bajas. Entonces, esto sería un comportamiento ideal de fase vapor. Y entonces de aquí ya está la ley de Dalton, básicamente. Que la presión no es otra cosa más que la suma de la presión total por la fracción mol de I, esto es en el vapor, y esto debe de ser igual a la suma de los coeficientes de actividad por la fracción mol en el líquido por la presión de vapor en el líquido de esa especie. Sabemos que esto es 1 y debe de ser igual a la presión total, ¿sí? Entonces, si además consideramos comportamiento ideal en la fase líquida, ¿sí? Entonces, nuestro coeficiente de actividad va a tender a 1 y nos queda directamente la ley de Raoult. Esta sería la ley de Raoult modificada, tomando en consideración el coeficiente de actividad, y en condiciones ideales, esta es la ley de Raoult. Ahora bien, dice aquí notas importantes. Los métodos de coeficientes de actividad necesitan apoyarse en ecuaciones de estado para el cálculo de las propiedades de fase, y generalmente estos métodos están desarrollados para usarse a bajas presiones. Suelen considerarse comportamientos ideales en fase vapor. Los métodos de los coeficientes de actividad ocurren problemas cuando hay compuestos supercríticos, ¿bien? Y la presión de saturación para tal puede calcularse a partir de los coeficientes de fugacidad de manera convencional. Entonces, cuando ocurre esto, pues hay que tratarlos con las constantes de Henry, que están tabuladas, aunque dan una desviación un poquito grandecilla, y este tratamiento solo es válido si la concentración del compuesto específico en el líquido es pequeño, es decir, a menos del 5% molar. Pues hay varios problemas con las partes polares. El cálculo de las propiedades como tal, ¿sí? Aquí es donde se basa que la energía libre de Gibbs en exceso es la que da el origen a la desviación de la idealidad. Es decir, para el cálculo de cualquier propiedad termodinámica Y, ¿sí? Ejemplo, entalpía, energía libre de Gibbs o lo que sea, de un compuesto puro o una mezcla, lo que vamos a hacer es que se realiza a partir de la contribución de dos térmicos. Uno, que es Y y D, que es el valor de la propiedad, suponiendo un comportamiento ideal, y este, que es la desviación respecto al comportamiento ideal.
esta parte no es otra cosa más que la real, ¿sí? La real, o le llaman el residual. Entonces, el segundo término es más complejo de calcular y para ello se utilizan los métodos termodinámicos que antes se han descrito. Entonces, las ecuaciones de estado, como tal, relacionan la presión, temperatura y volumen molar de un fluido puro y básicamente nos expresan cómo se van a comportar tanto la fase líquida como la fase de vapor, ¿sí? De cualquier propiedad. Entonces, la ecuación de estado más sencilla que conocemos, pues es la de los gases ideales, como tal, pero esa lleva sus inconvenientes, ¿no? Que solamente es aplicable a presiones bajas y temperaturas bajas. Y las ecuaciones de estado permiten el cálculo de multitud de propiedades termodinámicas, ¿sí? Por un lado es el equilibrio líquido-vapor, que es el que siempre nos preocupa, ¿sí? De un fluido puro a partir de un número mínimo de datos. Hay equilibrios de fases, cálculos de coeficientes de reparto, a partir de propiedades críticas y factores acéntricos. Es decir, necesitamos básicamente casi nada para poder calcularlas. Podemos calcular entalpía, entropía, energía libre de Gibbs, ¿sí? A partir de la temperatura crítica, presión crítica, factor acéntrico y capacidades caloríficas. Y las ecuaciones de estado pueden aplicarse a mezclas de sustancias, promediando sus parámetros a partir de las reglas de mezclado. Estas reglas de mezclado son bastante complejas y en algunos puntos son difíciles de aplicar, pero vale mucho la pena. Entonces, existen dos tipos de ecuación de estado. Por un lado está la del virial, ¿sí? Que es una secuencia de números, y la más utilizada es la de segundo orden, donde se trunca hasta aquí, nada más, y el resto de los coeficientes de C hasta adelante los consideramos como cero. Y hay otra, que es la formulación en una cúbica, que son ecuaciones de estado cúbicas. Entonces, A se define en función de la temperatura reducida, de la presión crítica y de la factor acéntrico, y relacionado con las fuerzas de interacción molecular. Este tiene que ver justamente con las interacciones moleculares, mientras que B está relacionado con el volumen de las moléculas. Esta es la ecuación de Van der Waals. Y este está en función de temperatura crítica y presión crítica. Tanto Q como W son números enteros dentro de la ecuación de Van der Waals. Entonces, esas ecuaciones de estado, nos queda menos de un minutito, ¿sí? Inicialmente se desarrollaron para mezclas de hidrocarburos. ¿Y por qué? Pues porque realmente la parte de petróleo, de crudo, de hidrocarburos, pues es lo que tiene más recursos y le puede invertir un poquito más a la investigación. Las más ocurridas para hidrocarburos, la RK, que es la suave Redlich-Wong, SRK, y la Penn-Robinson son unas de las principales y aquí están sus formas aplicables. Para no quedarme hablando solo como hace rato, nos vemos ahorita, son 12:28. Nos vemos al 10 para la 1, por favor. Sí, profe, está bien. ¿Sale? Nos vemos ahorita entonces. Muchas gracias. Simón. Gracias, profe. Gracias a usted. Bye. Sí, gracias, profe. Bye.